Ahora con Pamela Navarro, ella es directora de Atalla Legal, especialista, por supuesto, que nos va a ayudar a entender qué es lo que plantea este reglamento de teletrabajo, si ha habido algunos ajustes o no, digamos, a la propuesta inicial. ¿Cómo estás, Pamela? Bienvenida. Hola Valeria, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un gusto tenerte por aquí nuevamente. A ver, coméntanos en qué consiste este reglamento de la ley de teletrabajo, cuáles son las novedades, cuáles son los puntos de repente importantes de analizar y que el público tiene que saber. Bueno, creo que lo más esperado del reglamento, que como dices fue publicado el domingo en la noche, que entró en vigencia el día de ayer, es la discusión que había sobre la asunción de los gastos que generan el teletrabajo. La ley había dicho claramente que los gastos son asumidos por el empleador, salvo pacto en contrario, Ajá. y el proyecto de reglamento que se publicó hace algunos meses para comentarios no permitía que se pacte en contrario respecto a la asunción de los gastos que originan el teletrabajo. Gastos vinculados básicamente al uso de la luz y del Internet. El reglamento publicado el día domingo establece claramente y regresa con el criterio que señalaba la ley, que los gastos son asumidos en principio por el empleador, salvo que exista un pacto en contrario entre el trabajador y el empleador. Ajá, es decir, quien le paga, si es que tú que nos estás viendo a esta hora de la tarde, trabajas, digamos, a distancia, la empresa para la que trabajas tiene que pagar los gastos que la persona realiza en temas de internet, en temas de luz y me parece que también de equipos, ¿verdad? Sí, los equipos tienen que ser proporcionados por el empleador y en Ok. caso los proporcione el trabajador, se le pagará un proporcional dependiendo del tipo de equipo. Ajá, como una compensación. Exactamente. Ajá, y esa compensación creo que empieza a variar de acuerdo a las regiones, Pamela. La compensación que está vinculada al uso de la electricidad y el Internet, sí. Hay un cuadro que es uno de los anexos del reglamento donde hay montos referenciales tanto para el consumo eléctrico como para el uso del Internet, dependiendo de las regiones, efectivamente. Ujú. En cuanto a los equipos, que en principio son proporcionados por el empleador, ahí hay que hacer una valorización de lo que cuesta el equipo para poder pagar una parte proporcional del mismo. Ajá. Este reglamento, Pamela, entiendo que ya deja, digamos, las puertas abiertas a la empresa de mantener esta modalidad del teletrabajo como algo ya, digamos, normalizado dentro de la estructura, ¿no? De hecho, lo que está haciendo esta norma es de alguna manera actualizar la norma de trabajo que teníamos, que ya No era vigente. no estaba vigente a cómo se da la vida hoy en día, ¿no? Al uso de las tecnologías de la información, a la posibilidad de que efectivamente los teletrabajadores cambien su lugar de trabajo y a este dinamismo que tiene que existir en las relaciones laborales. Esta norma lo que hace es, efectivamente, cierra el capítulo del trabajo remoto, que es este régimen súper flexible que se dio como consecuencia de la pandemia, y abre una regulación a un nuevo esquema bastante más flexible de teletrabajo, que tiene que ser implementado de común acuerdo entre las partes, es decir, trabajador y empleador tienen que ponerse de acuerdo, que tiene que materializarse en un documento, ya sea físico o virtual, donde establezcamos si el teletrabajo va a ser total, va a ser parcial, va a ser híbrido, va Ajá. a ser permanente o va a ser por un periodo de tiempo. Ok, todo eso tiene que estar registrado en correo o, digamos, un documento. No, Exactamente. no digamos un acuerdo verbal porque obviamente no va a haber sustento en caso de repente se llegue a un punto de quiebre entre la empresa y el trabajador, como tiene que Exactamente, ser, ¿no? esto tiene que estar documentado, ¿no? Ajá. Pero lo bueno de la norma es que permite que esta documentación se dé por medios electrónicos. Como bien dices, puede Perfecto. ser un correo electrónico. Ahora, hay algo que me llama mucho la atención porque, claro, es la empresa quien asume estos costos, el gasto de internet, de luz y también de los equipos del empleador, de su trabajador, en caso pues labore desde casa o en cualquier parte del mundo, porque eso también vamos a hablar más adelante. Salvo haya una negociación, ¿qué tipo de negociación podría haber? ¿Qué tipo de acuerdo, digamos, podría llegar el trabajador y la empresa?
En realidad podrían llegar al acuerdo de que estos gastos, por lo menos el del internet y el de la electricidad, son asumidos 100% por el trabajador. Y Ajá. te pongo el siguiente ejemplo, ¿ya? Yo soy una empresa que tiene espacio físico para acoger al 100% de mis trabajadores. Y para mí sale más barato que mis trabajadores vengan a trabajar de manera presencial, porque yo la luz, el internet, el espacio físico ya lo pago de manera mensual. Sin embargo, el trabajador prefiere quedarse trabajando en su casa porque es también un beneficio y un ahorro para el trabajador, quien no va a gastar en transporte, quien no va a perder 2 o 3 horas diarias en Claro. movilizarse y que aparte no va a gastar en alimentación porque va a comer en su casa. En Ok. ese caso, el trabajador puede venir a decirle al empleador, yo prefiero trabajar de manera híbrida 3 veces a la semana en mi casa y venir solamente 2 veces y no te preocupes, yo asumo el costo de lo que el internet y la luz representa, Ok. porque a la larga sigue siendo un ahorro para él. Ajá, ajá. Buen punto eso, ese es el de negociación, Pamela. Y tengo esa duda, ¿quién fiscaliza ahora? Porque claro, te puede caer Sunafil a empezar a averiguar y fiscalizar una empresa X y que tiene la certeza obviamente de que los trabajadores van a estar de manera presencial. Pero con este reglamento y con estos cambios que nos ha traído la pandemia para el lado laboral, para el campo laboral, ¿cómo es que se fiscaliza a un trabajador que trabaja, que labora a distancia? Porque Bueno, ahí la también se cambia, ¿eh? fiscalización, sí, la fiscalización va a ser igual en la medida que yo voy a tener que registrar en la planilla electrónica la modalidad de trabajo, ¿no? Si es que esto es trabajo presencial, si es teletrabajo híbrido o es teletrabajo permanente, ¿no? Y hoy en día la pandemia, algo que ha traído y que sin duda es beneficioso para los trabajadores, es la posibilidad de acceder a Sunafil de manera virtual. ¿No? Ajá. Entonces, si yo como trabajador considero que no se está cumpliendo los lineamientos que establece la ley y el reglamento del teletrabajo, yo puedo presentar una denuncia anónima, si es que quiero, por medio de las plataformas que tiene Sunafil para que luego se haga la verificación. En cuanto a las verificaciones de oficio, yo creo que van a ser más documentarias, ¿no? Si has declarado que tienes a 10 trabajadores haciendo teletrabajo, ¿dónde están los acuerdos que señalan el tema del teletrabajo? ¿Dónde están las capacitaciones obligatorias? Porque yo tengo que darles capacitaciones sobre la utilización de los medios informáticos, sobre la seguridad y salud en el trabajo, ahora que van a estar trabajando fuera de la oficina, las capacitaciones en hostigamiento sexual. Entonces, probablemente me van a pedir que pueda precisar o demostrar que he cumplido con estas obligaciones que me da la norma. Ajá. Ahora, la otra consulta adicional era, si es que de repente, ok, yo trabajo para RPP en mi casa, hago teletrabajo, me quiero cambiar de lugar, ¿tengo que avisarle estos cambios de lugares a mi empresa? No sé, Sí, puedo trabajar desde Argentina, si es que de repente hago teletrabajo, o me voy a Cusco, me voy a Arequipa. O sea, estas cosas, ¿cómo van a funcionar a partir de ahora? la norma señala que tienes que avisar con una anticipación determinada, Ajá. básicamente porque el empleador tiene el deber de cuidado en los temas de seguridad y salud en el trabajo y va a tener que verificar que el espacio donde vas a estar desarrollando tu labor por medio del teletrabajo cumple con los requisitos y requerimientos básicos de seguridad, ¿no? Que tengas un monitor a la altura, una silla ergonómica, que tengas la iluminación suficiente. Entonces, es necesario que yo pueda informar de esto. Ahora, dentro de la política y de los acuerdos que se den para el tema del teletrabajo, también es válido que yo pueda restringir el hecho de que el teletrabajo se dé en territorio nacional o en territorio extranjero. Y eso básicamente por el tema de la seguridad de los equipos. Muchas empresas tienen asegurados los equipos que le dan a los teletrabajadores y muchas veces estos seguros operan a nivel local y no a nivel Ah, internacional. ok. Ok. Entonces, eso es algo que también van a tener que regular las partes. Para cerrar, Pamela, te pido una respuesta muy breve. Si yo me accidento en mi casa, ¿no? Durante el horario del teletrabajo, ¿quién asume ese costo? No sé, un esguince, una lumbalgia, un mal movimiento. ¿Quién asume, la empresa o el trabajador? El reglamento ha señalado que para que esto sea calificado como un accidente de trabajo, tiene que ser dentro del horario de trabajo, haciendo teletrabajo, con los bienes que me ha dado el empleador. Si yo puedo
demostrar que esto se ha dado así, eso sería considerado un accidente de trabajo. Okay. Dentro del horario, con los bienes y realizando los servicios y en el lugar que está destinado para el teletrabajo. Clarísimo. Pamela, muchísimas gracias por acompañarnos. Pamela Navarro, directora de Ataya Legal, explicándonos de manera detallada estas implicancias que tiene ya el reglamento de la ley del teletrabajo que se acaba de publicar hace un par de días nada más. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más en Economía para Todos.